El diálogo, repito, no es una ocurrencia del gobierno, pero tampoco de la oposición. Es que es el Vaticano, es el G7, ahora voy a hablar del G7, es la Comunidad Europea, es el gobierno de los Estados Unidos, es la OEA, es la ONU, es UNASUR. Vean las encuestas, la inmensa mayoría de los venezolanos, distanciada de los tremendismos de lado y lado, que están viendo en el diálogo, algunos una traición, otros un armisticio. La inmensa mayoría de los venezolanos que no quiere matanza, quiere que los conflictos se resuelvan en paz. Ese es un desiderato no del pueblo venezolano, sino de cualquier país del mundo. Ahora, si todo este gentío y estos organismos están empeñados en el diálogo, ¿qué va a decir la oposición? No diálogo, porque algunos rabiosos de parte y parte, veamos nuestros propios rabiosos, dicen que no se puede dialogar, que con que dictaduras, otros dicen que dictaduras no salen con votos, criticando que estamos nosotros por la vía electoral. En fin, si nosotros, haciéndole caso a estos extremistas, que yo no sé por qué son tales, a lo mejor es porque los beneficia la situación de tirantez o de conflicto. Vaya usted a ver, que de todo hay en la viña del Señor. ¿Qué pasa si ante esta solicitud o este apremio o esta exigencia de la comunidad internacional, la oposición dice no diálogo? Bueno, le estás sirviendo, le estás haciendo el caldo gordo al gobierno, que se ha gastado años y enormes cantidades en identificar a la oposición con la violencia, con la violación de la Constitución, con los disturbios, con los asesinatos, etcétera, etcétera. Que no es así, porque la oposición es pacífica, la oposición no es violenta. Bueno, entonces, hay que sentarse a dialogar, y dialogar no significa entregar los derechos que a ti te corresponden. Más bien, el diálogo es una forma de defender, de hacer valer tus derechos constitucionales por encima de los ardides, de las acechanzas y de las trampas del gobierno. ¿Qué pasa si nosotros no dialogamos? Mañana nos pueden decir, no se lograron las soluciones porque ustedes por miedo sucumbieron a la presión de radicalistas minoritarios y tuvieron miedo a sentarse para no pagar el costo de sentarse a hablar. Que toda decisión política supone un costo. Ahora, yo me pregunto, si para salvar el referéndum revocatorio, la salida electoral, la cesación de este gobierno, hay que hablar con quien haya que ver, yo hablo con quien sea. Además, ya la mesa de la unidad democrática, y esto lo que se exige además es que cada cual asuma la responsabilidad con sus propios comilitantes. Ya la mesa de la unidad estableció las condiciones o las exigencias para dialogar. Y ese documento se publicó, por cierto, en ese documento yo no tengo la mano metida, pero lo suscribo totalmente. Ahora, yo lo que no puedo es estimular que se publique ese documento y por debajo tratar de meterle barrenos o dinamita a lo que el documento plantea. Pero en síntesis, el sucedáneo o el opuesto o la alternativa distinta a la del diálogo es la violencia, la violencia. Que no quede mañana en manos de nadie decir cómo me abstuve, cómo no hice lo que tenía que hacer porque no quise pagar el costo político de tomar una decisión. Aquí no hubo una solución. Hay que buscar la solución, repito, pacífica, democrática, electoral, para salir de esta cosa que es el gobierno. Y además, dialogar no es ceder ni negociar nada de tus derechos constitucionales, porque esos derechos, primero, que no son tuyos, son de todo el mundo. Tú podrías renunciar a la partecita del derecho que a ti te corresponde, pero yo no puedo renunciar al derecho tuyo, yo no puedo renunciar al derecho de 30 millones de personas, yo no puedo renunciar al derecho de los que firmaron para sacar a este. Entonces, no se trata de renunciar a nada, todo lo contrario, se trata de defender lo que es nuestro, lo que es del país. Nosotros vamos al diálogo, nosotros no tenemos nada que dar. Si nosotros vamos a un diálogo, ¿qué tenemos nosotros que dar? Nada. Nosotros vamos a ese diálogo a exigir que respeten nuestro derecho constitucional, que se abran los cauces humanitarios, que liberen a los presos y a los exiliados, que respeten la separación de poderes. Nosotros no tenemos nada que entregar ahí, sino más bien pedir. Por eso es que yo no entiendo por qué la gente nos está
está tratando de demonizar una vía a la que nosotros vamos para exigir que respeten nuestros derechos. No lo entiendo, de verdad.